provincia de Salta. La hidrografía de la provincia, bueno, va a estar compuesta principalmente por un centenar de arroyos de relativa importancia y también por lo menos de una decena de ríos bastante importantes. Sin embargo, obviamente va a haber ríos que son un poco más relevantes que otros, como por ejemplo lo que es el río Bermejo y también el río Juramento o Salado Juramento, entre otros. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con el río Pilcomayo, que si bien atraviesa los límites y los márgenes básicamente de la República Argentina y también de la provincia de Salta, también sería digno de mención en este video. Sobre el río Pilcomayo tenemos que nace en las proximidades de la cordillera de Fraile, en territorio boliviano, al oeste del Potosí. Posee en términos generales una dirección que va desde el noroeste al sureste y en su recorrido va a recibir los aportes de numerosos afluentes que van a ir aumentando su caudal. También en su recorrido va a atravesar diferentes ambientes como ser las cordilleras occidentales, la sierra subandina y finalmente lo que ya son las llanuras. Va a ser, como ven acá en el mapa, un pequeño tramo, no sé si se aprecia, ingresa desde el territorio boliviano con esa dirección que nosotros ya hemos dicho, pero a la altura de Dor-Bigny, este río comienza a servir o fungir como límite entre la provincia de Salta, Argentina, y la República de Bolivia, hasta el punto trifinio de Esmeralda, donde a partir de este punto ya comienza a servir también como límite entre la provincia de Salta y la República del Paraguay. El río continúa con su curso en la misma dirección, noroeste-sureste, y va a seguir sirviendo como límite internacional entre la Argentina y Paraguay en este caso, hasta la confluencia de este río con el río Paraguay. Este río, el río Pilcomayo, va a tener una longitud aproximada de 2.426 kilómetros y una cuenca de 270.000 kilómetros cuadrados. También va a tener un caudal de alrededor de 175 metros cúbicos por segundo. Bien, pasemos al río Bermejo. En el caso del río Bermejo, sus nacientes se van a encontrar, si tomamos en cuenta el territorio boliviano, lo que van a ser algunas de las nacientes, más que nacientes serían afluentes del río, lo que es el río Tarija Grande y también el río Itaú, y desde el extremo ya dentro del territorio argentino, muchos de sus principales afluentes que conforman las nacientes de este río van a estar situados dentro de lo que son las serranías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, uno de estos primeros ríos que estoy describiendo acá, va a ser el río Santa Victoria. También tenemos al norte de este río el río Lipeo y el río Pescado, que son los que se van a encontrar tanto al norte como al sur respectivamente del Parque Nacional Baritú. Si continuamos hacia el sur nos vamos a encontrar con otro río más, que en este caso se lo conoce como el río Iruya. También tenemos otro río como el río Santa María, el río Colorado, el río de las Piedras, etc. Continuando el recorrido hacia el sur, vemos que también recibe los aportes del río San Francisco, que es este río que vemos aquí, que a su vez va a estar formado por los aportes que realiza tanto el río San Pedro aquí, el río Grande de Jujuy, el río Lavallem, que se va a formar por el río de las Pavas, y el río Mojotoros. Bien, todos estos realizan un aporte para formar lo que es el río San Francisco, que es el que termina virtiendo sus aguas dentro del río Bermejo. A partir de este punto
A partir de este punto, el río se divide en dos tramos diferentes. Está el tramo principal, que se le conoce como el río Bermejo, el río también Teuco, y un brazo menor, o el antiguo cauce del río Bermejo, que se lo conoce actualmente con el nombre de Bermejito. Bien, en cuanto al brazo menor o del Bermejito, tenemos que también va a recibir los aportes del río Dorado, que a su vez va a estar formado por el río del Valle, también lo que es el río Seco y el río Colorado, o también conocido como río Dorado, que van a vertir sus aportes, su agua. Desde la confluencia de lo que ha sido el río Bermejo con el río San Francisco, va a haber el río en sí va a recorrer unos 75 kilómetros aproximadamente antes de dividirse en estos dos brazos ya mencionados. En el recorrido general del río Bermejo, del río Teuco, o sea, el curso del río como tal, también va a recibir los aportes procedentes del norte del río Salado, del río Seco, perdón. Este río va a continuar también con una pronunciada, desde este punto, una pronunciada dirección noroeste-sureste. Va a atravesar también lo que son el territorio salteño, va a servir va a atravesar también lo que son las provincias de Formosa y la provincia del Chaco, hasta finalmente terminar virtiendo sus aguas en el ya mencionado río Paraguay anteriormente. Bien, el río como tal va a tener una longitud de 1400 kilómetros y una cuenca hidrográfica de alrededor de 123.000 kilómetros cuadrados. Va a tener un caudal promedio de 410 metros cúbicos por segundo y una carga sedimentaria de 8 kilos por metros cúbicos de materiales tanto de arrastre como de suspensión. Bien, otro de los ríos importantes que nosotros tenemos va a ser el río Juramento, el río Salado Juramento, conocido en Argentina, se lo conoce como el río Salado Juramento. Pero dentro de la provincia va a recibir varios nombres que se van a ir cambiando en función de su recorrido. Bien, el río Juramento va a nacer en las proximidades o en las laderas mismas de lo que va a ser el río Acay, el cerro Acay, perdón, va a estar localizado acá en este punto que estamos acá graficando, y va a recorrer en gran medida lo que se conoce como los valles calchaquíes. Como vemos, atraviesa parte de lo que es el territorio de La Poma, también de Cachi, parte de Molinos, y es acá en el departamento justamente de Molinos donde recibe uno de los primeros aportes de el río Luracatao y continúa su recorrido en dirección sur, donde nuevamente va a recibir otros aportes, tanto del río Grande de Guasamayo, acá en este tramo también se lo conoce como el río Angasta, que a su vez va a recibir los aportes de otros ríos, como será el río Walfin y también el río Compusi, entre otros. Desde este punto continúa su recorrido el río por el departamento de San Carlos, ingresa al territorio, al departamento de Cafayate, donde recibe también los aportes de un río conocido como Santa María, que proviene desde Tucumán, perdón. A partir de la confluencia de ambos ríos, el río Juramento, que está de todo este tramo se lo ha conocido como el río Calchaquí, gira con dirección hacia el norte, o más bien hacia el noreste, con esa dirección y en esa inclinación. Todavía dentro de lo que es el territorio del departamento de Cafayate, también va a servir como límite entre los departamentos de Huachipa y también de La Viña, y es en este tramo en el que va a se lo conoce también como el río de las Conchas o río de Huachipa. Es con ese nombre que va a ingresar
a lo que se ya conoce como el embalse del Cabra Corral. Como vemos también dentro del embalse de Cabra Corral recibe los aportes de otros ríos procedentes del norte, como va a ser el río Rosario, entre otros. Bien, el río continúa y es a partir de este punto en el que ya se lo conoce con el nombre de río Juramento, y va a descubrir un gran arco este río, como se aprecia en el mapa. Va a servir también como límite entre los departamentos de Metán y el departamento Capital. Tenemos también Güemes y Anta. Va a hacer todo este recorrido pasando por diferentes localidades que van desde el Río Piedra, el Galpón, el Tunal, etc. Acá también vemos que este río vierte sus aguas dentro de lo que es otro dique que nosotros tenemos, que es el dique El Tunal. Continúa su recorrido, sirviendo como límite, como ya dijimos, entre el departamento de Metán y también el de Anta, pasando por localidades como Joaquín B. González, también Gaona, El Quebrachal, Macapillo, etc., hasta ingresar finalmente a lo que es el territorio de Santiago del Estero. Desde allí cruza de forma diagonal, digamos, la provincia de Santiago del Estero, ingresa a la provincia de Santa Fe, donde vierte sus aguas al río Paraná. El río Paraná. Tiene también una longitud aproximada este río de 2.355 kilómetros y una cuenca de alrededor de 1.241.990 kilómetros cuadrados y un caudal promedio de 170 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Es, si mal no me equivoco, uno de los ríos más grandes de la República Argentina. Y bueno, buena parte de todos los ríos que hemos mencionado hasta ahora forman parte, digamos, del sistema del Río de la Plata, la cuenca hidrográfica del Río de la Plata. Otros ríos que nosotros tenemos que no han entrado dentro de esta descripción, bueno, podemos encontrar justo en el límite entre Salta y también Jujuy, al río de las Brujas, que lo tenemos acá, al río Tocomar, que también está situado como límite entre ambas provincias. ¿Qué otro río no hemos tocado anteriormente? Bueno, hacia el sur vamos a tener el río del Tala y de la Candelaria, que a su vez y un río que va con dirección dentro de la provincia de Tucumán, que se conoce como el río Salí. Otro de los ríos que va a servir como límite entre Tucumán y la provincia entre Tucumán y la provincia de Salta va a ser el río Ureña. Este río, bueno, constituye, como ya he mencionado, un límite natural entre ambas provincias. Corre en una dirección que va de este a oeste. Y en la parte final de su recorrido también es utilizado como límite entre ya la provincia de Santiago del Estero y Tucumán. Tiene aproximadamente un trecho de 12 kilómetros aproximadamente antes de desaparecer en lo que son las barrancas. El caudal de este río se alimenta en sí principalmente por aportes de lluvia, digamos, ¿no? Pluviales. Otro de los ríos que no he mencionado es el río de Rosario de la Frontera, también conocido como el río Orcones, en uno de sus tramos. Este río bueno, tiene una longitud aproximada de 50 kilómetros aproximadamente. Nace en lo que son de la confluencia de varios ríos y arroyos, y atraviesa lo que es la Sierra de Guanacos, la Sierra de los Guanacos, por el Abra del Cajón, e inmediatamente, bueno, luego ingresa a lo que es el territorio del departamento de Rosario de la Frontera, donde recibe su nombre, y bueno, termina por vertir, una vez que sale del departamento de Rosario de la Frontera, vierte sus aguas en territorio de Santiago del Estero. También es otro río que se alimenta por el caudal de las lluvias, principalmente durante el verano. Tiene
tiene también un recorrido que es bastante irregular, un caudal más bien que es irregular debido a esta misma situación. La mayor parte de los aportes de agua que transporta este río provienen esencialmente de las lluvias y estas se dan durante el verano.